Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es René Morales, soy licenciado en Ciencias Políticas, técnico en proyectos de desarrollo, he sido administrador público desde hace muchos años y también he pertenecido como asesor a varios partidos políticos aquí en Shell. La ética es un conjunto de parámetros que todos los seres humanos tenemos. Esto surge de nuestra moral, que precisamente son todos estos parámetros que hemos aprendido desde que somos niños, pero la ética, perdón, es el conjunto de parámetros y la forma como nosotros los ponemos en práctica ante el conglomerado social, es decir, ante un grupo. La moral se diferencia de la ética porque la moral es lo que yo considero que es bueno y que es malo en mí mismo, lo que yo pienso en mi interior que es bueno o a lo que le asigno valores, perdón, valores de bueno o malo en mi conocimiento. En cambio, la ética es cómo aplico estos valores o estos parámetros en un grupo. Por ejemplo, en mi familia yo podría considerar que hacer una broma en la mesa puede ser correcto, o puede ser bueno, o puede ser alegre. Entonces, cuando estamos almorzando, hacemos un chiste o hacemos algún tipo de ruido. Eso, éticamente, en otro grupo no va a ser así, porque yo considero que eso, estando enfrente de otro grupo, en otra mesa, en otro almuerzo, va a ser incorrecto. Entonces yo en mi casa lo hago, en el almuerzo donde fui invitado no lo hago. Esa es la diferencia entre la moral y la ética. Digamos, los valores éticos nunca se van a perder porque la forma como el ser humano se comporta ante la sociedad va a existir siempre. Que se comporte de una forma o de otra es distinto. O sea, no se han perdido, sino se han modificado. Lo que nosotros considerábamos, bueno, lo que nuestros padres o abuelos consideraban éticamente incorrecto, por ejemplo, el uso de la minifalda, nosotros el día de hoy ya no lo consideramos incorrecto. Es decir, los valores o los parámetros se han modificado. No sé si sea por conveniencia que la generación diga nos conviene que nos guste este tipo de música, por ejemplo. No sé si sea por conveniencia, pero sí se ha modificado de generación a generación. Mucho tiene que ver la forma en que la sociedad reprime los comportamientos de los seres humanos. Por ejemplo, Guatemala viene de una historia de una serie de dictaduras militares en las que la sociedad fue reprimida de muchas maneras. Cuando la sociedad se libera o esta guerra termina, digamos, el comportamiento de los seres humanos empieza a liberarse, empieza a cambiar de una forma drástica. Antes, por ejemplo, no se podía hablar del gobierno, ahora es todo lo contrario, digamos, todos hablan del gobierno y tienen esa libertad de expresión que antes no se tenía. Sí, eso es lo que nosotros conocemos como relativismo. Por ejemplo, las mujeres en los países del Medio Oriente consideran que enseñar su cuerpo es incorrecto. En las sociedades occidentales, en especial en Estados Unidos y todos los países que siguen, digamos, el comportamiento de los norteamericanos, consideran todo lo contrario. La mujer está acostumbrada a enseñar la belleza de su cuerpo. En las sociedades culturalmente conservadoras consideran que no. Entonces, digamos, la ética cambia de acuerdo a cada cultura y la moral mucho más, porque recuerden ustedes que la construcción moral se basa en reglas generalmente religiosas o reglas que consideramos que han sido dadas divinamente a la humanidad. Entonces los seres humanos nos basamos en que esto es bueno o es malo de acuerdo a lo que nuestra religiosidad o nuestras creencias en fe nos enseñan. En este tipo de cambio cultural, digamos, a los países del Medio Oriente también tienen sus propias reglas y ellos consideran incorrecto que una mujer, digamos, no esté tapada totalmente, incluso hasta el rostro. Entonces, este cambio cultural hace que algunas cosas allá sean consideradas como buenas y en otras sociedades sean consideradas como malas. No obstante, digamos, considero que en un principio no puede llegarse, bueno, no podemos llegar como sociedad a considerar el relativismo como correcto, porque este relativismo nos puede llegar concebir que algunos tipos de acciones pueden
considerarse como correctos o como normales. Por ejemplo, como la corrupción, que ahora recientemente se ha dicho que aquí en nuestro país es normal. Tampoco podemos llegar a ese relativismo de considerar las cosas malas como buenas solo porque en otras culturas tal vez así lo piensen. Digamos, la corrupción es un flagelo que tienen las sociedades debido a que muchas veces los ciudadanos o los seres humanos, digamos, queremos sobrepasarnos o anteponernos a las reglas. Recuerden ustedes que cuando las sociedades firman un contrato social, es decir, se ponen de acuerdo para vivir en sociedad en conjunto, se establecen ciertas reglas que determinan qué se puede hacer y qué no, hasta dónde llega la libertad de una persona y hasta dónde finaliza la libertad mía, digamos. Entonces, la corrupción es un flagelo de la sociedad porque nosotros los seres humanos a veces queremos sobreponernos a las leyes, queremos hacer algo malo o algo incorrecto y que la ley no caiga sobre nosotros. Ahí empieza la corrupción. Digamos, cuando los seres humanos no queremos conformarnos a seguir un orden establecido por las leyes en una sociedad. Por ponerle un ejemplo, usted llegó tarde y necesitaba ir a hacer un mandado y usted llega tarde a la fila del banco y usted se da cuenta que delante de usted hay 10 personas y que no le va a dar tiempo de llegar a su otra actividad. Entonces usted quiere sobreponerse al orden y a las leyes y pasar antes que esos 10 en la fila del banco. Entonces usted corrompe el sistema de orden que existe en el banco y se cuela, se mete a un lugar más adelante, porque usted quiere anteponerse o sobreponerse a las leyes, al orden que está establecido. Eso es corrupción. Cuando los seres humanos queremos sobreponernos o anteponernos a unas leyes que deben de regirnos o deben regir nuestro comportamiento en sociedad. Y su relación con la ética es esa, porque digamos, el ser humano tiene por valor respetar la fila. Nosotros decimos, si somos respetuosos de la ley, somos respetuosos de la fila, del tiempo de los demás. Pero ahí perdemos esa ética, digamos, o modificamos, mejor dicho, nuestra ética, modificamos el valor, porque nuestra necesidad de llegar antes nos obliga a que lo rompamos. Esa es la corrupción. Mire, la anarquía es cuando un pueblo o un grupo social deja de reconocer una autoridad, porque esta autoridad le ha fallado o porque esta autoridad simplemente no expresa una autoridad sobre él. La ética debería ser el comportamiento que cada persona tiene para con un gobernante o para con una autoridad. Y la democracia es, recuerden ustedes, el poder que tiene el pueblo en sus manos de elegir a sus autoridades y de gobernarse a sí mismo como pueblo, digamos. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los policías de tránsito. Hay muchos policías de tránsito que están en la calle poniendo remisiones. Probablemente sea un policía de tránsito que es de mediana estatura y le quiere poner remisión al dueño de un carro que es de muy alta estatura. Y viene el dueño del carro de muy alta estatura y le dice, si me pones esa remisión, te doy una tu buena tunda. Esa persona es anarquista porque no reconoce la autoridad del policía de tránsito, a pesar de que sabe que éticamente se comportó mal, infringió el orden establecido, que eran, por poner un ejemplo, no estacionarse o pasarse un semáforo en rojo. ¿Qué pasa? Este anarquista viene y le da una tunda al policía y el policía no puede ejercer su autoridad sobre él. ¿Qué diría usted? Eso éticamente es incorrecto, porque él moralmente, digamos, en su propio interior debió saber que hizo algo malo a nuestro parámetro de valores, ¿verdad? Él hizo algo malo. Aún así, él no quiere reconocer la autoridad del policía y le da, para que no le ponga la remisión. Esa relación entre anarquismo, ética y democracia hace que muchas veces nuestros pueblos no reconozcan la autoridad en los gobernantes, no solo en la policía, que es una expresión, digamos, de la autoridad, sino como lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Con los diputados, con los ministros, con los jueces, con el presidente y vicepresidente del país, digamos, que se suponía debíamos respetarlos por ser nuestra autoridad. Bueno, la relación de los medios de comunicación con los ciudadanos es de suma importancia, sobre todo porque los medios de comunicación son, creo yo,
el único medio por el cual el ciudadano puede entender algo de política, sobre todo en nuestros países que la gente no está formada políticamente, no participan en política, desconocen las leyes, desconocen los procesos. Y lo único que pueden ver es lo que nos dice este periódico, o lo que nos dice este otro medio, o lo que nos dicen las redes sociales. Entonces, si los medios de comunicación son son la única vía por medio de la cual los ciudadanos tienen acceso o acceden a la política, pienso que es de suma importancia y de suma responsabilidad para los medios, en primer lugar, informar correctamente y en segundo lugar, no sesgar la información para que el ciudadano no tome determinada actitud. Recuerden ustedes que los medios de comunicación en Guatemala ponen y quitan gobiernos. Si determinado medio nos dice, mañana sale la encuesta, y el que va encabezando la encuesta es tal persona, todos van a decir, votemos por él, porque él va a ganar. Los medios tienen ese poder en sus manos. La moral es intrínseca al ser humano, Recuerden ustedes que desde los relatos primeros de la Biblia, digamos, el ser humano se sentía culpable. ¿Se recuerdan ustedes cuando Adán se sintió desnudo? El ser humano tiene como intrínseco a su forma de ser la moral. Necesita saber si lo que está haciendo está bien o si no está bien, a dónde lo va a llevar ese actuar. Entonces, la moral, al ser intrínseca al ser humano, debe ser, digamos, desde el núcleo familiar, digamos, que ahora la familia juega un papel menos importante en la formación de las personas. Pienso que ahora los establecimientos o los grupos sociales, digamos, que no son el núcleo familiar, juegan mayor preponderancia en la formación de los seres humanos. Pienso que debíamos reconstruir un esquema de moral, o sea, explicarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, explicarles de nuevo qué es moralmente aceptable y qué no. Bueno, todos la aplicamos, no solo yo. Ahí sí que, como dijo el programa de televisión, a cada momento tomamos decisiones. A cada ratito tomamos decisiones de cómo comportarnos, cómo actuar. Pienso que debemos de poner en práctica los valores morales que nos han inculcado y no olvidarlos o no caer en el juego del relativismo de querer comportarnos, digamos, como rebeldes cuando sabemos que nuestra actitud de rebeldía solo nos va a llevar al fracaso social. Sí, digamos, en política se tienen que tomar muchas veces decisiones no éticas, sobre todo porque existe un marco jurídico que condiciona el actuar del político, no solo del político, porque sí tenemos que reconocer una diferencia, que el político llega a ser administrador público, o sea, política es una campaña, es un partido, es voten por mí. Pero ya votaron por mí, ahora me toca ser administrador público, gobernante, me toca tomar decisiones que no tienen nada que ver con política, digamos, ya no se trata de color, ya no se trata de cuántos votos hay, sino se trata de tomar decisiones en qué vamos a invertir los fondos municipales, en qué vamos a invertir los fondos del gobierno. Entonces muchas veces se toman decisiones no éticas, uno sabe, por ejemplo llega la gente, mire, tenemos necesidad, ayúdenos con nuestra escuelita porque no tenemos escritorios. Usted sabe que la ley no le va a permitir comprar escritorios, porque la ley no se lo permite. Usted como institución no puede comprar escritorios. A pesar de que usted sabe que debe ayudar a esa persona o a esos niños que no tienen escritorios, usted sabe que no los va a poder ayudar y tiene que tomar la decisión de no hacerlo, porque la ley no se lo permite. Ante todo, la honestidad creo que debe ser uno de los valores fundamentales del actuar, no solo del político, sino del administrador público. Porque muchas veces, con tal de quedar bien o con tal de congraciarnos con las personas, les prometemos cosas que sabemos que no se van a poder cumplir. Entonces, pienso que un político debe ser honesto, desde su campaña hasta su actuar como administrador. Digamos, no prometer cosas que en definitiva no se van a poder hacer, sino tal vez buscar soluciones
con lo que sí se puede hacer, digamos. Por supuesto, como lo han dicho muchos científicos e incluso muchos pensadores o filosóficos, ¿verdad? Una mala persona nunca va a poder llegar a ser un buen gobernante. O una mala persona que tenga malos valores, digamos, o que no sea ético, nunca va a poder tener las puertas abiertas en todos lados. Mi papá me decía una cosa cuando yo era chiquito. Decía, cada vez que hagas algo bueno o hagas algo malo, a vos se te va a olvidar. Pero a la persona que se lo hiciste nunca se le va a olvidar, sea bueno o sea malo. Si fue bueno, siempre va a estar agradecido con vos. Y si fue malo, siempre va a estar digamos, teniendo eso en su corazón en contra de vos. Entonces es mejor que actúes bien siempre para que en cada lugar a donde vayas siempre digan, ah, ahí viene aquel, qué buena onda. ¿Ah? Si hablamos de que no es correcto tomar las cosas de otros, sí. Aunque yo diría que socialmente esa persona tendría derecho de tomarlo porque, mire, yo en la casa le tengo una regla a mis hijos. Me dicen, ¿esto de quién es? Me dicen mis hijos, ¿esto es de César, es de René o es de Marta? Y yo le digo, esto debería ser de todos. En algún momento que alguien lo necesite, debería de poderlo tomar cualquiera, no deberían de pelear por algo, sino que esto sea de todos, para que todos lo podamos compartir. Pienso que como sociedad deberíamos de ser así, no deberíamos de permitir que ninguna persona tenga necesidad de robar para darle de comer a sus hijos. Lastimosamente eso es un ideal al que no hemos podido llegar como sociedad, ¿verdad? Pero considero que tal vez no es la forma correcta, digamos, el robar para poder alimentar a un hijo. Podríamos buscar otras alternativas. Recuerden ustedes que pues nosotros a veces molestamos, ¿verdad? Que la gente sale a buscar trabajo a las calles pidiéndole a Dios que no le salga. Muchas veces tal vez como personas tampoco queremos trabajar o dar un esfuerzo, queremos las cosas fáciles. Pienso que éticamente es incorrecto robar, aunque no debería ser necesario, pero pienso que hay otras formas. Podríamos buscar trabajo o pedir ayuda, porque hay personas que están dispuestas a ayudar. Muchísimo, porque además de todo ahora a todos los políticos estamos tachados de malos, digamos, ya. Solo con decir político ya estamos dogmatizados estamos etiquetados a que es algo malo, digamos. Por supuesto que es porque el actuar muchas veces no ha sido correcto en la mayoría de los políticos, ¿verdad? Pero se relaciona muchísimo porque poco a poco como representantes, digamos, si hemos decidido ser políticos y representantes del pueblo, deberíamos de ser cada día mejores y tratar de evitar que, que estos antivalores ocuparan nuestro actuar en la política. Sí, claro. Incluso cuando nosotros estudiamos, llevamos cursos de ética profesional, moral y ética. A mí me ha tocado impartir el curso de ética ética profesional, digamos. Sobre todo porque en la formación académica también debe darse un refuerzo a lo que nosotros ya sabemos que traemos desde nuestros hogares, digamos, de qué debería ser lo correctamente aceptable o moralmente aceptable. Entonces sí tiene una gran relación con la profesión, bueno, no solo con la política, en todas las profesiones existe un código de ética, digamos, que lastimosamente, bueno, no voy a hablar mal de otras profesiones, pero lastimosamente como profesionales no todos lo cumplen tampoco, ¿verdad? Hemos visto médicos que no son éticos, hemos visto abogados que no son éticos, hemos visto ingenieros que no son éticos. Entonces, creo que no va tanto relacionado como que la profesión me va a hacer ético, que si soy de esta u otra profesión voy a ser ético o no. Más bien creo que tiene que ver con el ser humano y con la sociedad en la que vivimos. En general, muy mal, porque creo que el lema que nos caracteriza a los guatemaltecos es como aquel lo hace, pues yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Y entonces esa antiética creo que es lo que pues nos ha dado como que la libertad de actuar mal, digamos, ¿verdad? Como aquel tira basura y si él tiene derecho y no le dicen nada, pues yo también, ¿verdad? Aunque no sea ético. Pero, o aquel se estaciona mal y no le dicen nada, yo también lo puedo hacer.
Entonces creo que ese ha sido el actuar de todos los guatemaltecos, ¿verdad? El desafío que tenemos es de ser valientes, de no tirar la piedra y de echarle la culpa a otro cuando yo sé que yo soy parte del problema. Hace 3 o 4 días, bueno, un poquito más, hace 8 días, estábamos viendo a miles de personas en redes sociales y en las calles y en todos lados decir que los diputados son ladrones, que el presidente es ladrón, que nuestras autoridades son ladronas. Y recién se accidentaba un tráiler que llevaba verduras y se acercó toda la gente y se llevaron todas las verduras. Entonces parece que no solo los diputados son ladrones y no solo se roban cosas, no solo se roba dinero, a veces se roba tiempo, a veces se roban esfuerzos, a veces se roban alegrías. O sea, no solo robamos dinero, tenemos que ser conscientes que si no reconocemos que somos parte del problema y dejamos de echarle la culpa solo a los gobernantes, nunca vamos a cambiar. A mi forma de pensar, creo que también el sistema económico nos ha orillado a ser individualistas. Recuerden ustedes que el sistema capitalista es un sistema puramente individualista. Cada persona debe velar por su propio bienestar, digamos, ¿no? En libertad, así como lo plantea el liberalismo, ¿no? Todos somos libres y cada quien debe velar por su bienestar, digamos, ¿no? Creo que también desde que somos pequeños hemos aprendido a quererle sacar ventaja a los demás. Yo me recuerdo que era pequeñito y le decía yo a mi papá cuando me decía que no podía hacer algo, por ejemplo, no te puedes subir ahí. Papá, pero si aquellos lo están haciendo, ¿yo por qué no puedo? Porque no, a pesar de que todos lo hagan, vos no tenés que ser igual que todos. Entonces, creo que como seres humanos, incluso como oferentes, digamos, en algún concurso como el que estabas mencionando de salud o de venta de medicinas o todo, siempre queremos sacarle ventaja para nuestro propio beneficio. A pesar de que sabemos de que con nuestro propio beneficio perjudicamos a todo el demás grupo, digamos. Por eso ponía el ejemplo anterior de otras profesiones. Hemos visto médicos, a mí me tocó vivir la experiencia de un médico que dijo que quería operar a mi hijo porque tenía un problema y que lo tenía que operar de emergencia. Y pues yo no quise aventurarme a operarlo tan a la ligera, sino que tratar de pedir otras opiniones, ¿va? Y lo llevé con un experto y resultaba que no necesitaba ser operado. Probablemente el doctor tenía alguna necesidad económica y tal vez quería sacar ventaja para él de eso, ¿verdad? No solo en concursos de gobierno o en venta de medicinas hay eso, digamos. O nos hemos dado cuenta que muchas veces llega una persona y le dice a un director de alguna facultad, mira, dame un curso y yo te doy la mitad de lo que me den ahí. Con tal de que me contraten a mí, a pesar de que yo sé que no lo voy a ganar, digamos. O sea, eso creo yo que también nos ha orillado a querer desde pequeños aprender siempre a sacar ventaja sobre los demás. Sí, digamos, la relatividad de la ética, a mi entender, la otorgan los principios religiosos de cada cultura. No significa que porque aquí somos diferentes a la cultura de una cultura africana podamos matar y que eso sea correcto, ni que allá lo hagan. No considero que ellos crean que matar sea bueno. Lo que pasa es que el relativismo nos ha orillado también a pensar que como yo pienso que es diferente, entonces va a ser éticamente correcto. Tenemos que entender también que nuestras sociedades han llegado a límites a los que nunca habían llegado. El día de hoy, bueno, no sé si ustedes han visto en alguno de los videos que se circulan en redes, una entrevista que le hicieron al presidente de Rusia, que él decía que ahora si un niño se considera que es gato, todos debemos de respetarlo porque él piensa que es gato y debemos aceptarlo como tal. Y si él quiere hacerse todas las cirugías y ponerse pelaje de gato, pues debemos de aceptarlo como gato. Porque el relativismo nos ha llevado a eso,
a creer que porque yo lo pienso puede ser correcto o moralmente correcto. Y considero que debemos de sentarnos, de hacer un alto en nuestra sociedad y reconsiderar que no todo lo que cualquier persona piense puede ser correcto. Entonces, la universalidad de la ética sí existe, digamos. En todo el mundo consideramos que no podemos tener la libertad de tirar un misil nuclear y destruir la Tierra, porque eso no va a ser correcto. Aunque sea para demostrar el poderío de un imperio, no va a ser correcto nunca. Estamos haciéndole un daño a alguien más y eso éticamente está incorrecto. Mire, le voy a contar otro ejemplo muy parecido y de una vez le voy a responder esa pregunta. Cuando mi papá estudió Derecho, mi papá es abogado. Cuando mi papá estudió Derecho, él estudió con los libros de un tocayo de nosotros, porque nos llamamos igual, que se llama René Arturo Villegas Lara. Tal vez alguno de ustedes ha oído del licenciado o el doctor Villegas Lara. Un excelente abogado en Guatemala, notable. Cuando él se propuso para ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia, todos los diputados le dieron el voto. En ese tiempo eran 113. Los 113 votaron por él porque todos habían estudiado con sus libros. Era como que el maestro de todos los abogados. Y un día llegó una persona al despacho de Villegas Lara, así como lo que usted me está diciendo del vista de la aduana. Dijo, fíjese que a su oficina va a venir un caso y aquí le traigo un dinero para que usted me haga favor de fallar a favor del caso. Me va a hacer favor de engavetar ese caso y no me lo va a condenar, por favor. Aquí está el dinero. Casi como lo que me está diciendo del vista, porque al vista le dicen, bueno, entonces déjeme pasar unas cajitas de más y ahí le vamos a dar para sus aguas o para sus chicles, ¿verdad? Es una situación en la que está el deber actuar como profesional y el soborno o la corrupción. Villegas Lara no aceptó. ¿Cómo va a aceptar el doctor fallar algo en contra de lo que ha enseñado toda su vida? Éticamente correcto. Entonces le dijo, no va a aceptar. Entonces aquí le traigo otro sobre. Y le sacaron otro sobre que tenía las fotos de sus hijos. Le dijeron, o fallan, o ya no hay dinero y se van sus hijos con Pancho. ¿Qué hizo el doctor? Renunció, fíjense, por problemas personales y familiares, y ya está un poco mal de salud, pues yo les agradezco, pero renuncio al cargo. Y todos los diputados, pero si todos votamos por él para que llegue a hacer algo correcto. Igual el vista, le quedan dos opciones, porque muchas veces no es una corrupción o una remuneración económica. Muchas veces le dicen, ¿me dejas pasar eso? Si no, porque no sabemos qué viene en los contenedores. Y muchas veces no solo lo hacen por aceptar el soborno, sino también por miedo. Hay estructuras que son mucho más fuertes y que también causan miedo. Entonces considero que el flagelo o el mal no está en el gobierno. Muchas veces miramos a los políticos como extraterrestres, como de qué planeta vendrán los corruptos a gobernarnos, ¿verdad? Pero no, les aseguro que un amigo de ustedes, un conocido, un familiar de ustedes trabaja en el gobierno, trabaja para el gobierno. Somos nosotros mismos, pero nosotros mismos nos hemos puesto por reglas saltarnos a la ley. ¿Qué haría yo? Ya me tocó vivir un día, le voy a contar una experiencia. Yo trabajé como jefe del registro de la propiedad en Coatepeque, en la sede de Coatepeque. Y un día llegó una señorita muy guapa a preguntar por mí, imagínese usted, ¿en dónde estará el licenciado René Morales? Y dije, seré yo maestro. Dije. Y llegaba con un soborno para mí, me dijo, por favor, acepte este regalo que le traigo, era un dinero, y por favor, necesito que me inscriba esta escritura a nombre de mi tío. Y yo le digo, ay, Dios, le dije, ¿qué no diera yo por poderla inscribir? Pero fíjese que yo no inscribo las propiedades, eso lo hacen en el edificio del registro de la propiedad, yo únicamente recibo documentos y los traslado, no puedo hacerlo. De todos modos, aunque hubiera querido, digamos, no lo puedo hacer. Pero de todos modos, dígale a su tío que siga el proceso, que presente la escritura y si se puede inscribir, pues lo inscribirán. A los 8 días llega otra persona, solo que este ya no era señorita guapa, sino que este era un señor ya con guardaespaldas y fuertemente armados, a preguntar por mí también. Y me dijo, ¿quién es René Morales? Y yo me quedé así, que ya me vinieron a traer, pero no sé por qué. Y entonces me dijo, ya me contaron que inscribiste una escritura a nombre de tal y tal persona.
Y le dije, no, hubiera querido porque me estaban ofreciendo un, un premio por eso, pero no puedo, le dije, no lo hice y no puedo hacerlo. Y entonces ya el señor se calmó, perdona, gracias, y se fue. Lo que le digo que en cualquier lado en donde estemos, ¿verdad? En cualquier lado en donde estemos nos va a tocar tomar decisiones como esa. No solo en el gobierno. Hasta con nuestros hijos nos toca tomar decisiones a veces de justicia o injusticia. Pero considero que tenemos que pedirle también, bueno, si nuestra fe está cimentada en Dios, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para saber cómo actuar, para tratar de hacerlo de la mejor manera, en cada momento, en cada decisión. Bueno, hay que entender el actuar de los diputados que viene también de un sistema electoral, digamos. Los diputados han sido electos por una ley electoral que los faculta y les otorga el poder legislativo, digamos, en sus manos. Ellos, así tal y como lo hicieron ese día, pueden o no cambiar las leyes, porque nosotros mismos les dimos ese poder. Recuerden ustedes que la Constitución Política establece que el sistema de Guatemala es democrático representativo, es decir, que a quienes nosotros elijamos por diputados van a tomar las decisiones por nosotros, porque nosotros les otorgamos ese poder. Esa es una democracia representativa. Ahora, el actuar de los diputados en la reforma que hicieron, al fin y al cabo, la hicieron, ¿verdad?, al Código Penal, pienso que fue una respuesta a esta persecución que hay ahora en contra de todo este sistema de corrupción. Ellos quisieron defenderse, acuerparse como diputados y decir, bueno, lo entendieron a la perfección, porque la ley únicamente tiene retroactividad en materia penal si favorece al reo, es decir, iba a favorecer a todas las personas que habían cometido este delito anteriormente, que es el de financiamiento electoral ilícito, ¿no? Todos los que estaban presos por financiamiento electoral ilícito iban a salir favorecidos con la reforma. Y como la reforma establecía que ahora los secretarios generales no iban a ser culpables, sino los tesoreros, entonces todos dijeron, bueno, entonces a los tesoreros les están echando la culpa. No, porque esa ley únicamente iba a afectar a los tesoreros que de aquí en adelante cometieran ese ilícito. Los que lo habían cometido antes no, porque en materia penal únicamente hay retroactividad cuando favorece al reo, no cuando no lo favorece. Fue una craneada muy milimétrica para poderse proteger. Afortunadamente, ellos sintieron la presión social y sabían que si no cambiaban esa ley, el pueblo ya no los iba a perdonar, digamos, a aceptar políticamente. Ellos sabían que ahí se terminaba su carrera. Entonces ahorita lo que están haciendo es tratar de darle marcha atrás a la actitud que habían tomado en la reforma de la ley del Código Penal, porque saben que las elecciones vienen en 2 años y ellos saben que van a volver a votar por ellos. No van a reformar la ley, vamos a seguir eligiendo por listados. Ellos están en los listados de los partidos porque ellos ya están celebrando asambleas ahorita, cosa que nadie sabe. O sea, el ciudadano común y corriente, como nosotros lo llamamos, no sabe que ahorita las asambleas de los partidos ya se están llevando a cabo y ellos están en los listados. Y por quien usted quiera votar de todos los partidos que hayan, los va a elegir a ellos otra vez. Seguramente. Éticamente mi postura es que los diputados debían ser conscientes en reformar la ley para que podamos elegir a personas nominalmente. Para que yo pueda decir, yo quiero votar por usted porque yo sé que usted va a llegar a hacer cambios al Congreso. Pero como ahora estamos maniatados por la ley, esta misma ley es éticamente incorrecta. Mi postura sería, bueno, si siguen habiendo manifestaciones o marchas de protesta, pienso que la petición primordial no debe ser que los diputados renuncien, porque con eso no logramos nada. Pienso que no renuncien, sino que nos modifiquen la ley. Sigan su periodo, terminen su periodo, pero modifíquennos la ley para que como guatemaltecos podamos elegir por lo menos a alguien más, pues. Esa es mi postura. Fíjese que no es que deba tomarse, no, sino que sí lo es. Por ejemplo, lo que usted dice, si usted asiste a una iglesia, ¿por qué el actuar suyo afuera de la iglesia y adentro de la iglesia no es el mismo? Esa es precisamente la ética.
Porque moralmente usted lo puede aceptar. Es el ejemplo que le ponía al inicio de hacer alguna cosa en el almuerzo en la casa y no hacerlo en otro lugar. Porque religiosamente nos han enseñado en dónde podemos hacer las cosas y en dónde no. Usted no va a tirar una basura en su iglesia, seguro que no lo va a hacer. Ya en un concierto a las 2:30 de la mañana, cuando está bien oscuro y nadie lo está tanto como viendo, y como todos también están tirando basura, pues tal vez a lo mejor la tire. Tal vez lo dude o tal vez se anime, porque las circunstancias hacen cambiar el actuar de una persona. Esa es precisamente la ética. Si yo éticamente, bueno, moralmente acepto que tirar basura está mal, no lo voy a hacer ni en la iglesia ni en el concierto a las 2 de la mañana. Mi moral es tirar basura está mal, mi ética no lo hace. Pero la ética tambalea. La ética tambalea de acuerdo a los escenarios que está viviendo cada ser humano. Yo estoy seguro que en su iglesia no tira una basura, pero fuera tal vez ya lo dude. Tal vez no, tal vez sí. Ya en unas circunstancias en las que tenga mucho calor y que esté desesperada y que tenga que se sienta agobiado, tal vez la tira más fácilmente. Igual es con todos los actuares, por eso siento que la religión es un determinante en la escala de parámetros y valores de nuestro comportamiento. En muchas iglesias se enseñan a no decir malas palabras, que decir malas palabras está mal, digamos, o las palabras que consideramos como malas. Pero tal vez un día usted se enojó mucho y se le salió una ahí porque estaba bravo, ¿verdad? Y le dijo una mala palabra a alguien. Tal vez a lo mejor después va a pedir perdón a su iglesia o a Dios, digamos, ¿verdad? Pero le pongo esto de ejemplo porque de la iglesia y de los principios religiosos se construye la moral de las familias, de las personas. En la iglesia nos enseñan qué dice Dios que es bueno y qué no es bueno. Digamos, de ahí sale mucho de las enseñanzas morales que tenemos en la familia. No siempre, por supuesto, hay otras enseñanzas. Hay familias que no tienen religión, ¿verdad? Que son arreligiosas y que también tienen un código moral. Pero considero que la religión sí juega un papel muy importante en la formación de la moral y sobre todo de la ética de las personas. Sí, sigue siendo el pilar de la formación moral. Que la gente lo lleve a cabo éticamente, eso es lo que no. O sea, es lo que le estoy poniendo de ejemplo. Los guatemaltecos nos saltamos la ética. No significa que no nos lo enseñen. Si usted le pregunta a todos los guatemaltecos, cada uno de los guatemaltecos va a considerar que obra bien, se lo aseguro. Cada persona, incluso la misma Biblia lo dice. Cada persona es sabio en su propio conocimiento. Cada quien cree que lo que hace es lo mejor. Porque es lo que le decían, no estamos dispuestos a reconocer que somos parte del problema con nuestro actuar.